No permitas que alguien venga y trate de imponerte o por la fuerza o con sutilezas un modo de ser que no es el tuyo. Porque seguir por ese camino lo único que va a hacer es traerte dolor. Lo único que va a hacer ese camino es mellar tu autoestima y hacerte sentir que no vales nada. Ahí es cuando entonces él me cuenta de este grupo especial que ellos tienen. Y nos lo vamos a llevar allá y allá usted se va a transformar, se va a cambiar para que vuelva a ser un machito, para que sea un hombrecito. Que para esa época es cuando comienza a sonar fuerte en los medios el tema de Nerú. Se volvió como el poster boy, ¿no? Entonces se ve un poco como esa figura de decir, no, mire, si alguien como él pudo, pues ustedes también pueden. Si uno trata de amoldarse y de convencerse a sí mismo de que no, esto es lo correcto, yo tengo que ser Ujú. una persona heterosexual. Entonces, claro, pues uno está inmerso en ese ciclo de lo puedo lograr, pero en un momento dado en el que pues, tu naturaleza es una, entonces esta se va a manifestar y entonces viene una frustración, una ansiedad cada vez más fuerte porque sientes que te sientes estrangulado y reprimido. ¿Sí? Entra uno como en esos ciclos de ansiedad, se vuelve como una especie de lavadora, te arrepientes, pides perdón, pero otra vez vuelven los pensamientos y constantemente te estás castigando porque los pensamientos no se van, ¿sí? Porque la orientación no va a cambiar. Hola, soy Eliana Suárez, sobreviviente a las prácticas de conversión y hoy en primera persona nos acompaña Raúl Ramírez, quien nos va a compartir su historia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Un saludo para todos. Me alegra mucho que estés acá acompañándonos. Cuéntame quién es Raúl. Yo soy un arquitecto, tengo 43 años, vengo de un hogar de mis padres y tres hermanas, somos cuatro hermanos en total, de ellos yo soy el tercero. ¿Cómo era esa infancia? No sé, los juegos, qué hacían. Mi papá pues durante mucho tiempo le fue bien en sus negocios, entonces no tuvimos una niñez compleja en cuanto a necesidades. Mi madre era maestra del distrito, ella pues tomó la decisión de retirarse y dedicarse al hogar, ¿no? Entonces pues digamos que la teníamos a ella ahí constantemente. Nosotros viajábamos con relativa frecuencia a pues viajes cortos de fines de semana a Melgar, a Girardot, pues como a pasar unos fines de semana, a acampar. Nosotros hacíamos mucho esto de acampar con mi familia, llevar una carpa, quedarnos allá un rato a descansar, ir a piscina, en fin. Recuerdo mucho los viajes a Santa Marta. Santa Marta es una ciudad que a mí me encanta porque precisamente la tengo grabada desde mi niñez. Tal vez de pronto a nivel de juegos con quien más compartía realmente era con mi hermana menor. ¿Cuándo tú identificas que te atraen los hombres? O sea, ese momento de tu vida, ¿cuándo sucedió? Entrando obviamente ya en mi adolescencia, ya uno comienza pues, a madurar en ese sentido como ser humano en su desarrollo hormonal y pues ya uno ya puede empezar a acotar ese sentimiento, ¿sí? Esa atracción. Yo estudié en un colegio de solo hombres, entonces cuando ya uno ve cómo ellos comienzan a relacionarse con las mujeres, cómo comienzan a expresarse con el sexo opuesto, pues uno puede identificar con más claridad qué es lo que uno siente. Digamos que un poco la cultura machista está diseñada como para empujar o suprimir ese tipo de manifestaciones o de expresiones, ¿no? Entonces, cuando tú ves cuando le hacen bullying a otro que sí se aventura a ser más honesto y vocal con quién es él, entonces, pues tú vas aprendiendo tu lugar y vas aprendiendo a acomodarte, a encasillarte, porque pues tú no quieres entrar en problemas, ¿no? ¿Con alguien pudiste hablar lo que estabas sintiendo o lo guardaste para ti? En el contexto de la familia, eso era algo muy difícil de hablar, la verdad. Cuando mi papá quería tocar pronto el tema de la sexualidad, porque ven que uno ya comienza a ser adolescente y saben que ese momento va a llegar tarde o Sí. temprano. Él es un hombre que creció en medio del siglo XX y por lo tanto, pues él, como muchos de esa época, pues no tenían ese tipo de herramientas o inteligencia emocional para tratar esos temas, ¿no? No hablo necesariamente de la homosexualidad como tal, pero sí de la sexualidad en un sentido más amplio, ¿no?
cuando él sintió que venía ya el momento en el que ya el muchacho está creciendo. Entonces, pues, él dijo, no, pues al chino le gusta leer, entonces pues vamos a regalarle un libro. Y me regalaron el famoso libro de ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¿No? Entonces, Ok, tiene, vamos a ahí, ver, sí, sí, por ahí. ahí tienes para que leas y cualquier cosa que Ujú. necesites, pues ahí está. Yo estos temas, ya hablando más específicamente de mi orientación sexual, los vine a comentar o discutir con un compañero en el colegio, con el cual pues por los chismes o las habladurías que yo escuchaba ahí, pues ya yo podía inferir que él era homosexual también. Entonces me sentí más en mayor libertad de hablar con él de esas cosas, obviamente porque realmente no tenía nadie más. En el contexto de mi hogar no tenía nadie con quien hablar de eso. No, pues menos mal encontraste a alguien porque de todas formas esa edad me pasó igual y no tener a alguien con quien uno Mm. poder expresar y más que en el hogar tampoco, o sea, uno dice, ¿cómo manejo esto? Porque comienza uno también a cuestionarse cómo manejo estas emociones. Ahí uno comienza un poco como a negociar o el tratar de entender qué son estos sentimientos que yo tengo, ¿sí? Si soy realmente así o no. Yo incluso tuve una novia en la universidad y duramos siempre como un poco más de un año de novios, imagínate. Es algo que tal vez yo me lo permití, no sé, de pronto como en ese punto de decir, bueno, yo necesito saber si yo realmente soy homosexual o no, si definitivamente no me pueden atraer las mujeres o no. Cuando esto ocurre, te estoy hablando de 2002, yo tendría 21 años. Mi hermana menor cuenta que se fue a una iglesia cristiana, que se volvió cristiana, pues fue un poco un shock para todos. Asumíamos que lo normal, entre comillas, era estar en la iglesia católica, entonces era una cosa supremamente rara para nosotros verla ahora en la iglesia cristiana. Sin embargo, pues con el paso del tiempo en algún momento pues fuimos cediendo, la acompañamos y ahí es cuando mis hermanas y yo vamos a la misión carismática y pues nos comprometemos de lleno con la iglesia. ¿Y tus papás también o ellos no? No, no, realmente no. De pronto ellos en alguna que otra ocasión fueron a alguna de estas reuniones, pero pues definitivamente pues mi mamá es una persona que tiene muy formado en ella el ser católico, entonces eso es algo a lo que ella simplemente pues no iba a renunciar. Misión Carimeteca la conocen también como G12 Sí. y es por lo que ellos denominan el gobierno de los 12, que es básicamente un esquema que uno podría decir es casi piramidal, donde una persona debe ganar para Cristo 12 discípulos y esa a su vez tiene que ganar otros 12. Entonces comienza a crear como unos grupos, una relación de grupos que dentro de esas dinámicas pues te obligan a formar en ti esa mentalidad de querer pertenecer. Estoy en un ambiente que yo disfruto realmente, estoy en un lugar donde yo disfruto muchísimo esta forma de acercarme a Dios y la manera como estoy construyendo estas relaciones, pero al mismo tiempo se te hace claro, se te hace explícito que eso no es, entre comillas, normal. Ya tú vas aprendiendo ahí en la doctrina que eso es algo que no está bien visto. Y más que algo que no esté bien visto, es un pecado, es algo que te condena. ¿Sí? Y esa es tal vez la idea más fuerte. En mi caso particular fue el choque de Ujú. lo que tú decías, como eso que, uy, aquí se está hablando que esto está mal y es lo que yo siento, lo que soy. ¿Cómo viviste eso? De alguna u otra forma se sabe que tus relaciones familiares son importantes, se sabe que tus relaciones de amistad son importantes, entonces a ti se te crea la oportunidad de generar estos vínculos, pero hay un momento en el que, claro, hay un precio que pagar. Si tú Ujú. quieres permanecer dentro de esos vínculos, si tú quieres tener esas amistades, si tú quieres mantenerte dentro de esto, pues tú tienes que allanarte a un comportamiento, tienes que allanarte a una norma, tienes que cambiar lo que eres, tienes que curarte de lo que es ese trastorno, esa enfermedad mental, ese demonio que es para algunos la homosexualidad, ¿no? En Sí. algunas iglesias, porque es eso, ¿sí? Ujú. La misión carismática era así. Llega un Ujú. punto donde tú hablas esto abiertamente con alguien de la iglesia y pues, ¿qué pasó a partir de ahí? Dentro de la estructura de la misión carismática, pues están los encuentros que son como retiros espirituales. En ese momento yo creo que todavía no los había hablado en el momento del encuentro, pero sí posteriormente. eh, ya pues yo tuve la oportunidad de hablarlo. A mí me pasa esto. Esto es como yo me siento, esto es lo que yo esto es lo que yo vivo, yo me siento atraído hacia los hombres.
Pues digamos que él en ese momento, recuerdo que me decía, bueno, pero en el encuentro, ¿qué pasó? ¿Sentiste que ya eso quedó atrás? Yo le decía, bueno, no, pues no sé, creo que no, ¿sí? Y bueno, entonces pues comenzamos un proceso de oración y bueno, de tratar de meterse uno mucho en las dinámicas de la iglesia, pues como para tratar de dejar estas prácticas atrás. En algún punto, pues cuando ya yo tenía esas luchas, que ya esas luchas eran pues claras para mi líder, entonces me volvieron a mandar a encuentro, no sé, dos, tres veces más. Entonces, pues ya ellos sabían cuál era entonces mi problema, entonces ya allá llegaba el líder que allá lo llamaban ministrar, ¿no? Que es cuando un líder va y ora específicamente por una persona, entonces ya ellos sabían y se acercaban ahí con cuidado y sal demonio de la homosexualidad, ¿sí? Porque ese era realmente el enfoque, ¿sí? Entonces, como te digo, son prácticas más sofisticadas, pero no dejan de ser intrusivas Ujú. y abusivas porque te están poniendo en la posición de renunciar a ti mismo para encajar en el molde de otros. ¿Tu familia sabía o no sabía de que te gustaban los hombres? Les confieso, les revelo a ellos lo que para mí es una lucha, entre comillas, Sí. ¿no? Como el contexto en el que yo lo estaba presentando es como el de una persona que estaba consciente de su enfermedad y que quería cambiar, entonces pues era una forma como decir, ah, bueno, no, Ok, sí, o está, sea, está buscando la solución. exacto, eso está mal, pero él está buscando la solución, ¿sí? Ujú. Entonces, sí, no, vamos a orar por ti, entonces era, ya desde entonces pues estaba como esa expectativa latente de que algún día yo iba a ser cambiado, de que algún día yo me iba a enamorar de una mujer y tener como ese hogar. Dentro del discurso de la iglesia, pues también era muy fácil poder disimularlo en tanto que, pues si a ti te van a preguntar que si tienes novia, no tienes novia, porque no tienes novia, pues tú fácilmente puedes decir, no, yo estoy esperando en el tiempo de Dios, estoy en un Ujú. proceso, tú sabes, ¿no? Entonces, pues para uno es fácil como poder decir esas cosas y sobre todo convencerse a uno mismo de que es así, ¿no? Que pues estoy esperando en mi tiempo, ¿sí? Si de pronto no siento esa atracción hacia las mujeres, pues tarde o temprano va a llegar y así. Y ahí duraste cuánto tiempo, digamos, en esa dinámica. Estamos hablando, sí, del 2002, 2010. En la misión carismática siempre han estado muy metidas en la política, pero para ese Sí. tiempo pues la cosa se vuelve todavía muy fuerte y un poco agresiva. Tú puedes sentir un poco la tensión que eso está generando al interior de la iglesia, ¿no? Ahí es cuando yo decido irme allá y me voy en una iglesia donde considero puedo estar, que es el lugar de su presencia. Llegas allá y cómo te sientes, qué pasa. Digamos que en el lugar de su presencia son un poco diferentes en sus formas, pero el fondo del mensaje, hablando ya como tal de la doctrina, es prácticamente el mismo, ¿sí? Ellos tienen una estructura algo semejante a la de la misión carismática en cuanto a la organización celular. Ellos lo llaman grupos de conexión. Esos grupos están organizados por edades y ahí yo me voy también a un retiro. Cuando yo regreso de este retiro y hay luego del retiro hay un periodo como de, no sé, hablamos de un mes más o menos, donde uno recibe unas charlas. Y recuerdo mucho que cuando se referían entonces a la orientación sexual de una persona, alguien aducía en una de estas charlas que eso pasaba porque alguien de pronto no tuvo una relación cercana con su padre o con su Mm. madre y ocurre lo que ellos llaman erotizar los faltantes, ¿no? Por eso es que se da la homosexualidad. Eso es lo que decían en una de estas charlas, ¿sí? Pero a mí me parece muy curioso eso que comiencen siempre con la misma, ¿no? Eso fue que te Mm. hizo falta algo, eso fue que, y lo erotizas. Es como su bandera y comienza uno como a creerse eso y uno, ok, y es donde se involucra uno fuerte en esos temas. ¿Y qué Mm. pasó en ese grupo? ¿Cómo comienzas a vivir todo eso? La psicología es clara en que la orientación sexual de una persona no es una enfermedad, ¿sí? Entonces es un poco perverso como tomar una especie de argumentos prestados de algunas partes de lo que encaja dentro de su doctrina y comenzar a presentarlos
como una verdad, es un poco como jugar a pseudociencia, ¿no? Sí. Decirte, no, es que esto es así, y entonces pues la gente como que se convence y dice, "Oye, debe ser que sí, ¿no?". Y digo, bueno, ahí llegó un punto entonces transcurridos, no sé, 2 meses tal vez, más o menos, ya estando allá en el lugar de su presencia donde yo digo, bueno, tengo que ponerle frente a esto, o sea, tengo que hacerle frente a esto y yo Ujú. tengo que hablarlo y tengo que ver cómo lo soluciono, ¿no? Y entonces me dirijo a mi líder de grupo de conexión y le comento, mira, es que pasa conmigo esto, esto, esto. Y ahí es cuando entonces él me cuenta de este grupo especial que ellos tienen, ¿sí? Ok. Y él me decía algo así como, si nos lo vamos a llevar allá y allá usted se va a transformar, se va a cambiar para que vuelva a ser un machito, para que sea un hombrecito. Pero no, Dios te puede cambiar, Dios te va a cambiar, va a corregir lo que está mal en ti, etcétera. Bueno, esas cosas. Cuando a ti te hablan de que te van a cambiar en tu orientación sexual, lo que te están vendiendo es lo que ellos llamarían un retorno a la imagen de Dios, ¿no? Dios te hizo a su imagen y semejanza, entonces vas a regresar a esa imagen. Obviamente la expectativa de eso es que te digan, no, algún día tú vas a ser libre de eso, vas a ser curado y vas a estar ahí teniendo tu esposa, teniendo tu vida, ¿sí? Este grupo ocurre un poco de manera eh, su existencia es un poco underground, por así decirlo de alguna forma. Nadie en mi grupo de conexión, hablo del grupo de amigos con quienes compartían ese grupo de conexión, sabían que yo estaba allá. Lo único que sabía era el líder, porque él es quien me conduce allá, ¿sí? Me dice, vaya a esta casa, la casa Berea, y me pone una cita, ya voy, y me entrevisto con este señor Andrés. Ahí es donde entonces él me introduce al tema, me dice, bueno, pues esto es lo que hacemos, vamos a trabajar en, en oración para que tú puedas superar las Ujú. ataduras sexuales, para que puedas superar la homosexualidad, ingreso al grupo como tal. ¿Sí? Ahí es cuando ya llegamos entonces a ver ahí donde comienza como ese proceso, esa práctica como tal, que es de conversión que tiene en lugar de su presencia. ¿Cómo está organizado este grupo especial? Nosotros teníamos dos reuniones semanales, ¿sí? Una era los jueves, cada jueves. Estamos hablando de un grupo de alrededor de unas 20, 25 personas, a lo sumo 30. Por lo menos tenía dos partes, llamémoslo así. Entonces, en una parte, tú tenías a alguno de los miembros del grupo que aportaba su testimonio, ¿no? Y en la segunda parte, pues de luego de compartir un refrigerio, pues ya venía un tiempo de pues compartir como una enseñanza, como tratar de reforzar la necesidad de combatir la adicción, de combatir esa lucha, ¿no? Ok. Entonces ahí es donde pues tú pues te vas enterando como quién es quién o quién está luchando con qué, ¿no? Mm. Entonces el que tenía problemas de ludopatía pasaba ahí al frente y nos contaba un poco su historia y ahí terminamos entonces enterándonos que había desfalcado al banco por 100 millones de pesos para conseguir plata para apostar. Otro día pasaba el que estaba vendiendo pues la casa y todas sus pertenencias para comprar droga, etcétera, y todo eso, y entonces llega al grupo. eh, y así, hablando de la homosexualidad, pues ellos la encasillan dentro de lo que es una conducta adictiva. Llama la atención que las personas de orientación sexual diversa parecía que teníamos un tratamiento un tanto diferente, estábamos sometidos como a un nivel de secretismo mayor, Ok. porque por lo menos en el tiempo en el que yo estuve en el grupo, nunca una persona de orientación sexual diversa pasó a dar su testimonio. Uno como homosexual está ahí en ese grupo como llevando una carga superior al resto, ¿no? Porque Ujú. ahí parece que entra en efecto como una especie de censura o de control social que otros no van a experimentar, ¿sí? Su historia de vida, su proceso de lo que uno podría llamar su lucha contra su objeto de adicción es algo que se pondera y se celebra, ¿no? Ujú. ¿Sí? Pero con el homosexual es más complicado, ¿sí? Porque es una categoría aparte de tabú, Ok. ¿sí? Ujú. Es algo que tú ni siquiera puedes contar ahí, es algo que tú sí o sí tienes que
barrer debajo de un tapete de la indiferencia, tienes que Sí, esconder como sea, ¿sí? Entonces es una condición que es bastante problemática porque lo que te hace reforzar eso es como una dinámica de rechazo, ¿no? Como que pase lo que pase, pues, tiene que ocultar eso como sea. ok, Nadie puede saber esto de ustedes y aquí en el secreto vamos a buscar la manera de manejar eso. Complementario a esto, entonces yo tenía este material que consistía en una serie de cartillas que cuando tú las ves te das cuenta que está modelada a partir del proceso de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Tiene una Biblia devocional especial donde hay unos pasajes allí seleccionados para tocar temas concretos con lo que es la adicción. Junto con eso, pues también hay unas cartillas, hablan un poco acerca de cómo superar los ciclos de la adicción. Había otra cartilla donde tú llevas una especie de diario donde tú vas documentando día a día. Tuviste pensamientos sexuales, tuviste pensamientos de homosexualidad, te masturbaste, conociste a una persona de tu mismo sexo, trabaste conversación con ellos, tuviste relaciones sexuales con ellos. Entonces la idea de esa cartilla era precisamente documentar esas, vamos a llamarlas caídas, ¿no? Para saber entonces cómo estabas en tu proceso. Y esta cartilla, sobre todo esta última, era pues como un insumo básico en la segunda reunión de la semana, que era la que en mi caso al menos se llevaba a cabo los domingos en horas de la mañana, ¿sí? Esta reunión ya era una reunión uno a uno. En ocasiones no fue con él, sino con la esposa del pastor, ok. para hacer como una especie de seguimiento, para indagar cómo me sentía, eh, qué tal había estado yo en cuanto a pensamientos, etcétera, pues un poco como tratar de evaluar lo que yo estaba consignando en la cartilla, eso seguido un tiempo de oración, etcétera, y bueno, eso es como en términos generales lo que describe lo que ocurría en esa reunión. Que para esa época es cuando comienza a sonar fuerte en los medios el tema de Nerú. Se volvió como el poster boy, ¿no? Entonces se ve un poco como esa figura de decir, no, mire, si alguien como él pudo, pues ustedes también pueden, ¿sí? Entonces, claro, pues uno está inmerso en ese ciclo de lo puedo lograr, pero en un momento dado en el que pues, tu naturaleza es una, entonces esta se va a manifestar y entonces viene una frustración, una ansiedad cada vez más fuerte porque sientes que te sientes estrangulado y reprimido. Sí. ¿Tú cómo vivías ese proceso internamente? ¿Cómo ibas viviendo todo lo que estaba pasando en la iglesia? Que la cartilla, que las charlas, todo eso comienza a permear. Pues es un proceso bastante complejo, ¿sabes? Porque normalmente cuando uno lucha tanto por suprimir un aspecto de lo que uno es, mientras más uno se esfuerza por ocultarlo, mientras más se esfuerza uno por reprimirlo, al mismo tiempo más lucha este por salir a flote, ¿sí? Sí, Porque es el estado natural de uno. Cuando esos episodios comienzan a manifestarse, me refiero a que uno trata de amoldarse y de convencerse a sí mismo de que no, esto es lo correcto, yo tengo que ujú, ser una persona heterosexual. Entra uno como en esos ciclos de ansiedad, ujú. ¿no? De que necesito reprimirlo, pero no puedo, es difícil, me es angustioso. Se vuelve como una especie de lavadora, te arrepientes, pides perdón, pero otra vez vuelven los pensamientos y constantemente te estás castigando porque los pensamientos no se van, ¿sí? Porque la orientación no va a cambiar, ¿sí? Tú estás ahí y te vas a sentir siempre atraído pues, a tu mismo sexo en nuestro caso, ¿sí? Y eso pues simplemente pues no cambia, ¿sí? Y a Sí, veces pues es toda una tortura porque bajo ese monitoreo tan constante, ¿sí? Era muy difícil, ¿sí? como dices, las ansiedades, las frustraciones, todo eso comienza a ser mucho peso. Ujú. ¿Qué te hace tomar la decisión de decir no más? Transcurrido un tiempo en el que yo siento que yo lucho mucho con esto, que ya se me vuelve una cosa agobiante, que me genera niveles altos de estrés, de ansiedad, de incomodidad, porque pues estoy metido en ese ciclo de no acabar.
Ya llega un punto en el que yo simplemente digo, no, no más, no, o sea, no puedo más, yo no puedo más con esto. Yo ya no me puedo seguir castigando de esta forma. Yo siento que esto es algo que simplemente yo no puedo cambiar, ¿sí? Y al mismo tiempo eso coincide con que yo ya voy a cumplir 30 años, entonces yo paso como a otro grupo de conexión. Entonces yo ya no vuelvo al grupo más. Eh, Sigo en la iglesia, pero pues ya se vuelve simplemente algo que me guardo para mis adentros, ¿sí? Como para el 2018 más o menos, yo digo, definitivamente yo no quiero volver allá, porque estoy cansado de estar metido allá y de estar pretendiendo ser algo que no soy. Pues yo tengo esta fe en Dios, pero pues tengo una orientación sexual y siento que de alguna otra forma necesito reconciliarlos porque yo no puedo seguir por este camino, estoy agotado, Sí. ¿sí? Ya por mi cuenta simplemente lo que hago es recurrir de pronto a buscar información en internet, alternativas, por así decirlo, y ahí es Ujú. cuando comienzo un poco a explorar, por un lado, información sobre iglesias inclusivas, que para mí en ese momento pues es algo que tiene un impacto muy positivo, porque tengo la oportunidad de reconciliar esas dos cosas que para mí en ese momento eran importantes, ¿sí? Tanto mi fe en Dios como mi orientación sexual. Y es algo que para mí es completamente sanador, por así decirlo, porque tengo la oportunidad de ser yo mismo, ¿sí? Siento que puedo ser libre frente a mi sexualidad, que puedo vivirla en términos de mi fe en ese momento y pues es una cosa que es completamente diferente. Pero sí, entonces para mí ese 2018 es muy liberador en ese sentido porque tengo la oportunidad pues, sí, de salir del closet y decirle a la gente, sí, yo soy homosexual, soy gay, y ya. Y entonces, claro, pues como lo hago de esta forma y yo comienzo a asistir a la metodista, pues obviamente pues con mis hermanas esto no es que genere una pelea abierta ni mucho menos, ¿sí? Eh, pero sí crea un cambio desafortunado en nuestra relación, ¿sí? Sí, Porque obviamente crea un abismo que es insalvable, ¿sí? Ellas no me van a condenar abiertamente, ¿sí? Pero pues obviamente la relación nunca vuelve a ser la misma. Y ujú, esta vez una de las cosas que me parece más triste de todo ese contexto, ¿no? Porque de pronto uno en esta posición como una persona diversa tiene la oportunidad de celebrar la vida, nosotros tenemos la oportunidad de celebrar la vida de nuestros seres queridos en todas sus dimensiones, ¿sí? Y si se realizan en sus trabajos, nos alegramos con ellos. Si se casan, si tienen hijos, nos alegramos con ellos, nos alegramos, yo me alegro de mis hermanas como mujeres, como esposas, como madres, ¿sí? Pero de alguna otra forma, eso es algo que yo no voy a recibir a cambio. Podemos hablar de mi trabajo, ¿sí? Pero pues ya es claro que no vamos a poder hablar de mi situación sentimental, que si me siento solo, que si no me siento solo, que si estoy soltero, que si estoy saliendo con nadie. Eso es algo es una conversación que nunca va a estar sobre la mesa, ujú, porque pues uno lo hace también pues como para evitar esos momentos incómodos, es ¿no? verdad, Esa persona no puede patrocinar ese pecado, por así decirlo. es ¿Sí? verdad. Eso es triste, pero es la realidad para muchos, ¿no? Exactamente, sí. Y pues y en mi caso pues peor, porque yo ya definitivamente, la verdad, yo ya me bajé el bus de la fe. Yo en este momento pues soy un ateo, la verdad. Después de todo lo que viviste, lo que experimentaste, lo que sentiste en todas estas prácticas durante todos estos años, ¿qué le dirías a una persona que hoy está pasando por esas prácticas? Que hoy allá donde estuviste tú sentado en esas charlas, con esas cartillas, bueno, que está pasando por eso, ¿qué le puedes decir a partir de tu experiencia a quienes aún están en esas prácticas? No caigas en la trampa de hacer que tu valor como ser humano dependa de lo que otros piensen de ti. No caigas en esa trampa de tratar de encajar en el molde que quieren crear para ti. Mucho menos vayas a caer en la trampa del temor, de dejar que el temor sea el que controle tu vida, controle tus acciones. Tú no eres una persona que esté enferma, tú no eres una persona
que esté padeciendo algún tipo de condición y mucho menos eres un endemoniado. Eres un ser humano con todos tus colores, con, con toda la belleza que llevas por dentro, con tus gustos, con tus aficiones, con tus pensamientos, también con tus dolores. Todo eso eres tú, ¿sí? Y no permitas que nadie te diga que eso está mal, ¿sí? No permitas que alguien venga y trate de imponerte o por la fuerza o con sutilezas un modo de ser que no es el tuyo. Porque seguir por ese camino lo único que va a hacer es traerte dolor. Lo único que va a hacer ese camino es mellar tu autoestima y hacerte sentir que no vales nada. Y hay personas que desafortunadamente transitando ese camino han terminado incluso muriendo, han terminado incluso quitándose la vida. Vive como tú eres, ama a quien tú sientas amar. Y las personas que realmente te amen y te valoren por quien tú eres y como tú eres, se van a quedar a tu lado, pase lo que pase. Tú no deberías sacrificar lo que a ti te hace especial, que eres tú mismo. Raúl, muchísimas gracias por esas palabras, gracias por contarnos, compartirnos tu historia el día de hoy. No, a ti muchísimas gracias por esta invitación a todos los que forman parte de este espacio. Muchas gracias, Raúl.